¿Qué somos nosotros entonces, hermano? Somos ovejas. Yo soy pastor, pero sí oveja del Señor, ¿verdad? Esto de ser pastor es una función que Dios nos da. No es un título, no es una posición. Es algo funcional que Dios usa. Pero no es posesión. ¿Correcto? Porque todos los que estamos acá, todos los que nos ven y nos escuchan, somos ovejas del Señor, ¿verdad? Entonces a veces las personas vienen con un concepto equivocado a la iglesia de Dios. Ahora, somos ovejas aquellos que dejamos pastorear por Dios. Porque aquel que dicen, yo hago lo que bien me parece, no es oveja, puede ser una cabra, pero no una oveja. Porque el texto bíblico y aún las dos canciones que hemos escuchado esta mañana describen cómo es una oveja y qué hace el pastor con la oveja. ¿Cierto? O no, si lo escuchamos bien, ¿verdad? Una es un himno, una canción que tradicionalmente usted y yo le hemos escuchado infinitas veces. Esta es nueva, la que acabamos de colocar de Santiago, pero al final van apuntando a lo mismo. Somos ovejas. Somos ovejas y Él es nuestro pastor, y como nuestro pastor Él nos cuida a nosotros. Esto es una premisa que usted nunca debe de olvidar. Si Dios es tu pastor, entonces Él cuida de ti y de mí. Indistintamente lo que el diablo diga, indistintamente lo que tus pensamientos vengan, indistintamente lo que el mundo diga, Él es tu pastor. Y ha dicho que nada nos faltará. Él ha dicho que nunca nos va a dejar, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos dejamos influenciar o dejamos meter pensamientos o dejamos que lo que está alrededor de nosotros nos influencie. Y no disfrutamos de la realidad de quién somos. Somos ovejas. Yo soy ovejas también. Yo llego donde mi pastor y le digo, aquí estoy. Ahora, el pastor da una orden y no tiene que cumplirla. Y hoy queremos iniciar una serie que se llama Pastoreados por Dios. Pastoreados por Dios. Y para eso quiero que revisemos un texto bíblico que está en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, y algunos saben que voy a enfocarme en el capítulo 10. Pero antes de enfocarme en el capítulo 10 o de abordar el capítulo 10, yo quiero hacer o tener un amplio, ¿verdad?, estructura literaria que nos muestra el texto bíblico. Una estructura literaria que yo leyendo San Juan me di cuenta que nos da unos derroteros de una estructura literaria bastante amplia. Entonces miremos algo allí. Yo quiero que usted anote en su cuaderno cómo está establecido la estructura del Evangelio según San Juan. Ahora, cuando San Juan o cuando el apóstol San Juan escribe el Evangelio, está pensando o está viendo a Jesús desde una óptica distinta a la que lo ven los escritores de los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos o sinopsis? Son aquellos que son Marcos, Lucas y ¿cuál? Mateo. Sinópticos porque tienen similitud. Estos tres evangelios tienen similitud y se llaman evangelios sinópticos. Y San Juan escribe en una perspectiva distinta. De hecho, él desarrolla el evangelio teniendo en cuenta los hechos acontecidos de Jesús estando en Jerusalén, no en Galilea. De repente, cuando tú lees eso, dice, no tiene para mí esa importancia, relevancia. Claro que sí. Porque hay algo que está implícito ahí, que es el tema cultural, cómo influye sobre aquel escritor. Otra cosa que podemos registrar ahí también, que él nos escribe desde una magistral literatura y una teología propia del mismo autor. Por eso San Juan dice, yo soy el discípulo amado. Ninguno de los demás se atrevió a decir esto. Solamente Juan dice, yo soy el discípulo amado. ¿Quién lo afirma? Juan. ¿Cierto? No hay nadie que refute eso porque es él el que está afirmando eso. Pero también encontramos que en el capítulo 20
verso 30 y 31 nos da la razón por el cual escribe el Evangelio. Dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. ¡Wow! ¿Están escritas para qué? Para que creamos. ¿Verdad? El propósito comunicativo a la audiencia primaria que no éramos ni tú ni yo, es para que creyeran. Ahora, para que creyeran, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan vida en su nombre. Eso, yo quería escuchar un amén así. Amén. Para que creyendo tengamos vida. Y no está hablando de esta vida, sino de la vida eterna que vamos a tener un día con Él y que comienza mientras que estamos en nuestro peregrinaje de fe aquí en la tierra. Hermanos, estamos preparándonos acá y un día estaremos allá. Pero el único que nos da vida eterna es Cristo. Y esto no es un argumento reduccionista, esto es una verdad absoluta. Una verdad absoluta. ¿Verdad? Ahora sí, vayamos un momentico al tema de la estructura literaria del Evangelio. El primer punto de la estructura literaria está en la introducción, que va del capítulo 1, verso 1 hasta el verso 18. El segundo punto de la estructura literaria va del capítulo 1, verso 19, hasta el verso 51. Y le he puesto el título, El inicio del ministerio público de Jesús. El inicio del ministerio público de Jesús. El tercer punto de la estructura literaria es Juan 2, hasta el capítulo 12, verso 50. Habla de las señales y los discursos públicos de Cristo. Señales y discursos públicos. El Evangelio de San Juan está lleno de señales, ¿verdad? Y discursos públicos de Cristo. El cuarto estructura literaria está en San Juan 13, capítulo 13, hasta el capítulo 17, verso 26. Nos habla los discursos de despedida de Jesús, cuando Jesús está despidiendo de sus discípulos. El quinto nos habla en San Juan capítulo 18, verso 1 hasta el capítulo 19, verso 42, que nos habla de la crucifixión de Jesús, cuando Jesús es crucificado. El sexto, que está del capítulo 20 hasta el verso 1 hasta el verso 29, y nos habla de la resurrección de Cristo. Y el último, la última estructura literaria, que es la séptima, nos habla del propósito por el cual Juan escribió el libro y nos habla y nos da un resumen especial del libro. Al final usted encuentra un resumen especial del libro. Pastor, pero ¿para qué yo debo saber eso? Para que usted cuando lea teniendo en cuenta las narraciones correctas del texto bíblico y no malinterprete el texto bíblico. Porque a veces sacamos del contexto un texto y se vuelve un pretexto. Correcto. Y yo tengo una responsabilidad con Dios de enseñarle correctamente. ¿Ok? De enseñarle correctamente. Entonces, vaya conmigo por favor a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Vamos a leer, estoy leyendo la Biblia de las Américas. He puesto este primer título, subpunto, que tiene que ver con la exégesis del texto, tiene que ver con una parábola que hace un contraste entre el ladrón y
el verdadero pastor. Un contraste entre el ladrón y el verdadero pastor. Verso 1 al 10. En verdad os digo. Su Biblia dice, ¿cómo? De cierto te digo. Esta expresión de cierto es para que nosotros le prestemos atención, y es porque Dios está hablando. Mire cómo conecta Dios todo el proceso de esta comunidad. Que el estudio que terminamos tenía que ver si Dios hablaba hoy. Y Dios nos está demostrando, o sigue hablando a través de su palabra, que sigue hablando hoy. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. ¿Y las ovejas qué hacen? ¿Qué hacemos las ovejas? Oímos su voz. Y usted pensará que este concepto de oír la voz de Dios es un concepto aislado, pero en el texto nos está mostrando que toda la narración de Juan está guiado a que el que es ovejas del pastor, perdónenme, que es oveja del pastor, debe oír su voz. ¿Ok? El que es oveja del pastor debe oír su voz. Y sigo ahora desarrollando un poco más sobre ello. Versículo, a este abre la puerta, abre el portero, y las ovejas oyen su voz. ¿Cierto? Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Jesús les habló por medio de esta alegoría o símbolos, pero ellos no entendieron que era lo que les quería decir. Ahora, vamos a revisar el texto, vamos a profundizar más el texto, pero antes de revisar el texto hay un contexto. Y yo quiero que vaya conmigo hasta el capítulo 9. Capítulo 9. Ahí atrás. Y vamos a comenzar a leer el verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y paro allí. Cuando alguno está enfermo, hay algunos hermanos que preguntan, hermano, usted confiese su pecado, ¿o no es así? Hay gente que ha llamado a mí, oye, pastor, estás enfermo, ya confiesa tu pecado. Ese es un concepto muy popular, pero es un concepto que también juzga a la gente, incomoda a la gente, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos de nosotros, cuando no éramos creyentes, teníamos una distancia para aquellos evangélicos en ese momento, porque juzgaban. Y mira aquí, los discípulos de Cristo están juzgando al muchacho porque era ciego. Versículo 3, Jesús les respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios sea ¿qué? Manifiesta en él. ¿Cuál es el propósito? Para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Versículo 4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y paro. Parte del relato me hace acordar a mi abuelita. Porque mi abuelita cantaba una canción que dice, pronto la noche viene, es tiempo de trabajar. Entonces, me encantaba eso. Mi abuela era bautista, entonces ella me cantaba himnos. Además de sacarme unos buenos dientes y hacer unos buenos bolis, cantaba buenos himnos. ¿Verdad? Hermoso, hermoso. Y sigo leyendo más adelante. Vaya conmigo, por favor, versículo 9. Unos decían,
él es, otros decían, no, pero se parece a él, refiriéndose al ciego que ahora podía ver. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Miren cómo todo el relato bíblico desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10 tiene que ver con que nosotros o que se pueda ver. Y es muy relevante para el escritor y también debe ser para nosotros. Y versículo 11, él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, dice, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. Pero miremos un poquito más atrás. En el versículo 7, Jesús le dijo a él, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir, ¿qué? Enviado. Él fue, pues, y lavó y regresó viendo. Encontramos el relato que Juan nos muestra, una persona, hombre, nace ciego. Y al nacer ciego, viene, se encuentra con Jesús. Y Jesús le da vista. Ahora le dice qué tiene que hacer. Pero recuerda, cuando está ciego, la gente, él lo que hizo fue escuchar la voz. Escuchó la voz del pastor. Escuchó la voz del maestro. Escuchó la voz de aquel que le trajo sanidad y liberación. Pero seguidamente que él escucha la voz, él lo que hace es obedecer. Ves al estanque Siloé y lávate. Cuando Dios nos habla, nos da una directriz y tú y yo tenemos que hacerlo. Así de sencillo es. El obedecer es mejor que los sacrificios, decía en el Antiguo Testamento. Mejor obedecer cuando tú y yo. Ahora, quiero parar un momento allí. Cuando estamos hablando de escuchar la voz, recuerden que yo la semana pasada hablaba de que la mejor palabra profética es la palabra de Dios. Y el relato aquí está hablando que Jesús le habló. Pero más adelante vamos a encontrar que los sacerdotes, que los eruditos no escucharon la voz de Jesús. ¿Por qué? Si tú revisas el relato tan detenidamente, vas a encontrar que ellos comenzaron a caerle a Jesús porque sanó un día de reposo. Ahora te quiero decir algo. Son más importantes la estructura de un día de reposo que el dueño o el señor del día de reposo. ¿Qué es más importante? El dueño. 1, 2. Es más importante tu vida y la mía que cualquier tema religioso que pueda existir. Porque Dios nos ama a nosotros. O sea, cuando tú encuentras ese proceso de religiosidad y de estructuras así, uno dice, Dios, que es muy denso. Pero cuando tú encuentras a Dios cara a cara, tu vida es transformada. Y tú y yo entendemos el Evangelio desde otra perspectiva. Ahora, están juzgándolo a él porque él fue sanado. La pregunta es, ¿le dieron gracias a Dios? El relato no me muestra eso. Lo que me muestra es que lo juzgaron enseguida. Lo juzgaron. Y paralelamente podemos mirar hasta un texto más que está en el capítulo 4, cuando la mujer samaritana se acerca a Jesús. Jesús no la juzgó. Jesús le mostró su amor de una manera tan especial. Y después, le habla a ella. ¿Y ella qué dice? Wow, tú sabes todo. Tú eres el rabí. Tú eres el maestro. Tú eres el Mesías. Hay gente que viene primero, te juzga y después te muestra la gracia de Dios. Te manda al infierno y después dice, Dios te ama. No, el texto bíblico no me muestra eso. Ahora, no quiere decir que yo soy laxo con el pecado. No, hermano. No estoy diciendo que sea laxo con el pecado. El pecado es pecado. Y punto. Sea grande o sea pequeño, es pecado. Pero la manera como nosotros abordamos a un pecador es lo que nosotros tenemos que aprender a la luz del texto bíblico. Y aquí encuentro que Jesús viene donde él, y le sana. Ahora,
Vayamos al capítulo, sigamos al capítulo 9, el verso 34. Ya que después que entrevistan al hombre, que le pregunten, y él dice, yo no sé, llaman a su papá, y dice, él tiene capacidad para resolver el problema, para contestarle a ustedes. Versículo 34 dice, respondiendo ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecado. Lo vuelven y ¿lo qué? Lo juzgan. Los eruditos, los conocedores de la palabra, vienen y juzgan a este hombre que acaba de recibir una bendición. Cuando Dios te bendice, el diablo te lo quiere arrebatar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? No, tú tienes que mantenerte tranquilo. Ahora, recordemos que tenemos tres grandes enemigos. El primer enemigo soy yo, mi ego. Yo soy más bueno que Dios. El segundo enemigo es el mundo. El mundo siempre nos va a atraer para que nos apartemos de Dios. Y el tercer enemigo es Satanás. Estos tres conjugados van a luchar para que nosotros no vivamos una vida de fidelidad agradable en santidad a Dios. Todos los días van a estar en contra de nosotros, todos los días. Y cuando digo todos los días, porque muchos de nosotros a veces no leemos la Biblia, por pura pereza. Ahora, quiero ir más adelante, vamos a seguir más adelante acá el versículo 35. Y Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ay. Eso es un sinónimo, una palabra que aparece en el Antiguo Testamento. Está hablándose de Él como el Hijo del Hombre. Dice, y él respondió y dijo, ¿y quién es Él? ¿Quién es el Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú lo has, ¿qué? Ya lo había escuchado, pero ahora se le presenta después que lo sana. ¿Tú lo has visto? ¿Y qué hace luego de eso? Lo recibe. Dice, y él entonces dijo, creo, Señor, y le adora. Versículo 40. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Claro que sí. Claro que sí. Ellos ven a Jesús que hace un milagro. Escuchan, el hombre escucha la voz de Jesús. Y ellos que son los eruditos no escuchan la voz de Jesús. No la escucharon. Ahora, el tema que estamos desarrollando es pastoreados por Jesús. Y como estamos en un contexto, vayamos al texto que estamos revisando, que es el capítulo 10. Ya entendemos el contexto donde viene hablando. Y Jesús introduce una hermosa parábola. Ahora, la parábola nos enseña una verdad relevante del reino de los cielos. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El escritor está haciendo un contraste entre el verdadero pastor y el que no es un verdadero pastor. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero. Y quiero apelar ahí un momento. Las familias en Israel se unían para colocar un empedrado de piedras, discúlpenme lo que acabo de decir, ¿verdad? Y colocaban un portero. Ahí en el empedrado metían todos los vecinos o los que se ponían de acuerdo las ovejas. Y había un portero que cuidaba la oveja. Ahora, ¿qué hacía entonces el pastor? Llamaba a la oveja por su nombre. Y la oveja lo escuchaba. La oveja que no era de su redil no podía escuchar su voz. Miren cómo algo cultural, algo que tiene que ver con la geopolítica del momento, de ese momento, Jesús lo usa como una analogía, una parábola para enseñarnos algo. Pero recuerden algo, que viene hablándole a los ciegos, fariseos, hipócritas, que no han aceptado un milagro. Listo, entonces sigamos acá. ¿Qué más podemos encontrar del texto bíblico allí? Dice, porque no conocen la voz
versículo 4. Cuando saca todas las tuyas, va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Ahora, conocen la voz y las llama por su nombre. Voy a algo práctico. Si tú vas por la calle y te llaman Juanchito, tú volteas. A no ser que te llamen Juanchito, claro está, y te digan Juanchito. Pues, si tú dices, oye Harold, oye, ¿cómo estás? Yo recuerdo una vez que estábamos recién viviendo en Isla Margarita, estaba trabajando allá, y voy por una calle del centro de Isla Margarita y escuché, Harold Zurita Medrano. Perdóname, ¿esto qué es? Y en un callejón que era medio oscuro. Y el miércoles. Y los que mis compañeros y mi jefe, don Harold, ¿y usted quién conoce aquí? Era Boris, un chico que vivía por mi casa y tenía una esposa allá, estaba viviendo allá, vendía zapatos, allá en La Margarita. Y él me llevó a su iglesia en ese entonces. Pero bien bonito, o sea, si me dice, oye Juanchito, yo no voy a prestar atención, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es tan importante para nosotros escuchar nuestro nombre? Por eso cuando decís que, hola hermana, ¿cómo está? La hermana, ¿cómo se llama? Es que las flores, no sé qué, nada. Debemos de aprender los nombres de nuestros hermanos. Yo soy un poco duro con eso y estoy orando a Dios y ayunando para que Dios me ayude. ¿Verdad? Para que Dios me ayude. A veces enredo hasta los nombres. Pero bueno, sigamos acá en el texto bíblico. Escuchan la voz. O sea, cuando tú y yo escuchamos nuestro nombre, es música a nuestro oído. Y mire, una oveja, el pastor de pastores las llama, usando esta parábola, ¿verdad? Y las llama, y encima de llamarla, y se las conduce afuera. Cuando las saca todas, dice las suyas, eso quiere decir que dentro del redil, dentro del lugar donde están guardadas, hay unas que no son de él, dice, va delante de ellos, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros escuchamos su voz. Él como pastor nos habla a nosotros. Ahora, quiero llegar al apelativo de escuchar su voz. Yo decía la semana pasada, en días pasados, que la manera como Dios habla hoy, lo primordial, lo básico es por su palabra. Ahora, esta gente, y llego al texto en el capítulo 9, ellos no escucharon la voz, ellos conocían la Torá, conocían la palabra de Dios. Pero no lo escucharon a él. Religioso. Conocían la palabra, la Torá. Tradicionalmente un judío debe aprenderse de memoria la Torá. Antes de llegar a la mayoría de edad, que son 12 años, debe memorizar lo más que pueda la escritura. Pero no la conocían. Ahora está hablando que el texto nos muestra que escuchó su voz, pero cuando está hablando, refiriéndose en esta final del capítulo 9, está refiriéndose a la palabra escrita. Y tú y yo no podemos distinguir la voz del pastor de pastores porque no leemos la Biblia. No sacamos tiempo para meditar en ella. A veces hacemos un devocional por calmar la conciencia evangélica. Ya cumplí, Señor, gracias. Pero reflexiona, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué me dice el texto a mí cuando leo? ¿Cómo me muestra Dios? ¿Qué debo hacer yo ahora cuando leo el texto? ¿Me quedo tranquilo o algo me está llamando el texto a hablar? Yo no me gusta hablar casi de mí, pero ayer repasando la prédica en la tarde, yo lloraba al ver cómo Dios ha venido hablando mi vida una vez y otra vez. Y por eso estoy aquí hoy acá. Porque uno que no tiene un llamado de Dios no puede pararse a hacer esto. Perdónenme. Porque voy a estudiar seminario, no solamente es eso, porque conmigo hay gente que estudió y no tiene un llamado, pastor, no tienen llamado a nada, muchos de esos. Simplemente a ser académicos, otros a no hacer una fundación. Pero yo escuché la voz de su palabra. Esta es la mejor palabra profética, la palabra de Dios. ¿Verdad? Y si tú no la lees, si yo no la leo día a día,
¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo yo saber que Dios me está guiando? Voy a terminar un poquito más aquí antes de seguir con el proceso. Ahora, quiero que miremos algo bien lindo paralelamente. Vayamos a Ezequiel, Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. ¿Estamos claros, hermanos? Sí. Vino a mí palabra, capítulo 34. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Contra los pastores, ¿verdad? Déjeme, yo muevo esta cosita aquí que me está estorbando. Contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar el rebaño. Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis a las ovejas engordadas, pero no apacentáis el rebaño. Y paro allí. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro en el resumen que colocó Juan? Pedro, apacienta mis ovejas. Tú y yo somos ovejas y le pertenecemos al pastor. Tú y yo no somos ovejas de ningún otro pastor. ¿Ok? Yo soy un mandadero de Dios que me ha puesto acá para predicar su palabra, para pastorear, pero yo tengo que escuchar su voz. Tengo que llenarme de su voz para dirigir su grey. No es mi grey, es la grey del Señor. De hecho, en Primera de Pedro al final dice: no tengáis, hablando a los ancianos de la iglesia, no tengáis como autoridad sobre las ovejas que no fueron compradas por ustedes, fueron compradas por Cristo. Por Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Nadie más. Ni tu abuelita, ni tu papá, ni tu novia, ni tu hermano, ni tu mejor amigo murió en la cruz, solo Cristo. Y a Él le debemos nuestra vida. Ahora sigo leyendo acá en Ezequiel, por favor. Versículo 4. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Me da risa esto porque uno como pastor tiene una cantidad de cosas que hacer según el texto bíblico. Y hay gente que quiere meterse a ser pastora. Increíble. No es fácil. Bueno, de repente un pastor original dicta mucho, ¿verdad? Pero Ezequiel está mostrando realmente por qué razón. Ahora estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos hablando de Israel, del pueblo de Dios, una nación escogida por Dios, que al final está hablando que David, que era el pastor, que iba a ser el pastor de Israel, es una tipología de Cristo. ¿Eh? Es una tipología de Cristo. Esto quiere decir que David estaba representando lo que iba a ser Cristo ahora en el Nuevo Testamento, que es el buen pastor, ¿verdad? Y como decía la canción y como dice el Salmo, ¿verdad? Es el nada nos faltará. Cristo está con nosotros. Si tú y yo nos dejamos pastorear por Él, nada nos faltará. Porque si no, entonces fuera una utopía, una mentira de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios te dice que Él te pastorea y te dice, y nada nos faltará, entonces nada nos faltará. Nada. Si tú quieres un avión, hermano, y Él te está dando una bicicleta, ama la bicicleta. En su tiempo te dará el avión, por decir un ejemplo. Pero la gente de Dios le está dando. Cuando nuestros hijos quieren se ponen, no, yo no quiero esto, te lo comes. Y cito un ejemplo que nos pasó en Medellín.
Los sábados recogían la basura allá en el edificio donde vivíamos nosotros. Y yo los sábados trabajaba de portero. De 5 de la mañana a 2 de la tarde. Era mi turno. Entonces ese día recogían la basura. Y yo he hecho varias veces aquí que yo bajaba y a los recicladores le predicaba el evangelio. Y yo recuerdo que una vez eso me lo contó mi esposa porque yo estaba de portero. Nuestra hija no quería comer algo y mi esposa le dijo, bueno, venga la comidita para acá, mijita. La quitó. Y le dio una bolsa, baje al parqueadero y recoja la comida que usted quiera del parqueadero. Quiere quedó así. Vaya al parqueadero y coja los topes esos de basura. Porque uno se come lo que Dios le pone en la mesa. Y tiene que ser agradecido con Él. Entonces uno a veces quiere quedar bien con los hijos, pero queda mal con Dios. Eso es lo que hay. Y el huevo con arroz volado es sabroso, hermano. ¿O no es así? El huevo con arroz volado es sabroso. Y si le pasa por encima un guineo, un banano, ¡ay, Dios mío! ¡Qué rico! Y un poquito de suero o un vaso de agua de panela. ¡Ay, hermano! Eso es hermoso. ¿Verdad? Pero la gente a veces, y uno con el afán de querer que estar bien con los hijos, se mete y les da, no, esto es lo que hay y esto es lo que te comes. Qué bueno. Hemos aprendido algo, hermano, sí. Dios ha hablado en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a adorarlo un momento, vamos a ser despedidos ya. Ponte sobre tus pies, por favor. Quiero cantar una canción que de pronto no canto bien, pero la voy a cantar. Es una canción que tengo aquí que cantaba mi abuela en su tiempo. Es un himno, dice, puedo oír tu voz llamando. Basado en Mateo 8:19. Dice, puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Con tu cruz hoy vengo en pos de mí. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto. Yo te seguiré en el huerto. Sufriré contigo, mi Jesús. Qué canción hermosa. Qué himno tan hermoso. Mientras que yo esta mañana estaba orando de nuevo para predicación. Dios me trajo ese himno y lo traje. Estamos dispuestos a seguir a Cristo, a vivir para Él, a dejarnos pastorear. Nosotros tenemos tantas cargas a veces y nosotros no venimos delante de Él, o no permitimos que Él nos pastoree. Cristo, yo quiero que tú, Maestro, Rabí, Mesías, Hijo de Dios, Hijo de hombre, Señor de señores, pastorees nuestras vidas. Somos tus ovejas. Somos tus ovejas. Que hoy venimos delante de ti con la mejor disposición para que tú siembres tu palabra. Aquellos en la sinagoga no escucharon tu voz. Qué hermoso relato bíblico, demostrándonos que nosotros debemos escuchar tu voz. Y que a pesar que creían que este hombre era un pecador, tú hablaste a su vida. Hablaste y transformaste su ser. Le diste esperanza. Cuando nosotros venimos a ti, tú nos has dado esperanza. Esperanza profunda a nuestra vida. Sin ti vivimos vidas sin esperanza. Pero contigo tenemos esperanza. Y como dice el texto, tú darás vida eterna.
Juan, cuando escribió su audiencia primaria, sus argumentos iban enfilados a apuntar a que la gente entendiera que tú, Jesús, eres el Mesías prometido, el que habitó entre ellos y que hoy está entre nosotros por su Espíritu. Y que su palabra nos ayuda a ser forjado cada vez más. Yo te seguiré, Maestro, te seguiré, Maestro. Yo tomaré mi cruz y te seguiré cada día. Porque vivir en esta vida se trata de ti y no de mí o de nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por ayudarnos a vivir una vida acá, porque por tu palabra y por tu Espíritu Santo nos ayudas a seguir adelante. Gracias. Gracias por tu salvación, el cual hoy podemos acceder por pura gracia, no por mérito, no por lo que yo pueda hacer o deje de hacer, es por pura gracia. Por pura gracia. Yo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre.